Hermanos queridos, gloria al Señor Jesús. Quisiera estar compartiendo con ustedes, aleluya, un temita que tuve, aleluya, gloria al Señor. Armando un poquitito aquí, gracias al Señor, y tiene que ver con respecto a poder entrar en el servicio a Dios, pero en un servicio profundo, un servicio que realmente traiga la cristalización de la bendición de Dios. Aleluya. O Dios dando testimonio del servicio de sus siervos, de sus siervas, de sus hijos, de sus hijas. En síntesis, nosotros como hombres y al igual que Cristo, debe haber una sola preocupación en nuestras vidas. Una sola, como creyentes. ¿Cuál es? Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero que tu voluntad sea hecha. ¿Podemos decir amén? Porque la verdadera bendición, el verdadero gozo, la verdadera alegría, ¿saben dónde radica? En hacer la voluntad de Dios. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él vino a esta tierra con un solo fin. Nosotros podemos pensar y decir, no, Él vino a salvarnos. Sin embargo, aunque en su venida estaba el salvarnos, Él vino a algo mucho más que eso. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor. Y nosotros debemos seguir su ejemplo, sus pisadas. Él nunca, Cristo jamás de los jamases, instituyó sus pensamientos, metió sus opiniones, discutió con todo el mundo acerca de la postura que él tenía. No, él dijo, yo vine para hacer la voluntad de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero, ¿sabe? Si yo pregunto, como pregunté en esta noche, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? A ver, ¿cuántos dicen amén? Creo que todos tenemos ese anhelo, ese deseo y ese sí delante del Señor. Ahora, en la práctica, ¿cuántos son los que han alcanzado poder hacer la voluntad de Dios? Y verdad que ahí es donde nos empezamos a sentir faltos, ¿verdad? Aleluya, nos damos cuenta de que, ¿qué más digo? Si a veces ni siquiera sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y seguimos para adelante, seguimos viviendo, seguimos andando. Cristo nunca, fíjense, hermanos, que cuando los discípulos, esto está en San Lucas, podemos leer San Lucas capítulo 11, si alguien quiere acompañarme con la lectura, versículo, creo que está en el verso 1, gloria al Señor. San Lucas, capítulo 11, verso 1 y 2. Vamos a leer, sí. Gloria al Señor Jesús. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. 11, 1 y 2. El hermano leyó el 3 también, porque hay que seguir en abundancia. Gloria al Señor. Aleluya. Escuche, cuando el Señor Jesucristo está orando, los discípulos lo están observando. Dice la Biblia que Jesús estaba orando en un lugar. Y cuando terminó de orar, uno de los discípulos dijo, nosotros no sabemos nada de esto. Y les dice, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y el Señor dice, bueno, cuando ustedes oren,
oren así. Y les enseña lo que comúnmente nosotros conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro, lo cual no es una oración para repetirla como loro, porque en San Mateo claramente él, antes de decirle esta oración, les dice: cuando oréis, no caigáis en vanas repeticiones. Es decir, esto no es para que ustedes lo repitan, y lo repitan 20.000 veces como lo hacíamos antes en la religión pagana que teníamos. Bueno, ustedes. Amén. El único pagano era yo, gloria al Señor. Bueno, mejor así. ¿Sabe? Entonces, el Señor dice: ustedes cuando oren, oren y digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No se puede empezar a orar, ya a pedir, ya a mendigar, ya no. Hay que empezar adorando, hay que empezar alabando. Cuando dice santificado sea tu nombre, está diciendo: tú eres único. No hay otro fuera de ti. Tú no tienes paralelo. Tú eres, aleluya, el soberano, el rey, el amo, el dueño, el Señor. Aleluya. Entonces, aleluya, hay que tomarse un buen tiempo para adorar a Dios, bendecir su nombre. Concéntrese. Aleluya. Lleve el alma, el cuerpo, el espíritu a adorar a Dios, lejos del exhibicionismo, porque públicamente todos podemos orar, y las oraciones que hacemos en público a veces están salpicadas de cierta cuestión, qué sé yo, alguien nos puede estar viendo, en fin, etcétera, etcétera. Pero aquí, cuando oramos en secreto, ahí no hay exhibición. Ahí a veces hay gente, hermano, que públicamente ora a los gritos. En secreto no se les sale una sola palabra. Dios mío, que Dios nos ayude. Algo no anda bien. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, uno tiene que adorar, bendecir. Aleluya. Y el Señor les enseñó que primero hay que exaltar al Padre. Segundo, hay que buscar que los intereses de Dios sean los que se ejecuten en la tierra, porque para eso nos llamó. Venga tu reino y hágase, ¿qué dice? Tu voluntad. Y hágase tu voluntad, así como en el cielo. Allá todo el mundo obedece, allá todo el mundo hace la voluntad de Dios. Allá no hay más rebelión. Aunque la rebelión empezó allá no hay más rebelión. Oh, gloria al Señor. Hágase tu voluntad. Entonces, la vida de Cristo en la tierra tenía una sola pasión, una sola dirección: buscar que la voluntad de Dios sea hecha. Cuando Dios creó al hombre, y lo colocó precisamente en el huerto del Edén, también lo hizo con esa intencionalidad: que el hombre lo honrara, lo obedeciera, lo amara, aleluya, y lo sirviera todos los días de su vida. ¿Podemos decir amén o no? Oh, gloria al Señor. No estaba en el proyecto de Dios que el hombre muera. Sea bendito el nombre del Señor. La muerte entró al mundo, como dice el libro de Santiago, por causa del pecado. El pecado, siendo consumado, dio a luz la muerte. Sea bendito el Señor. Y Dios se lo advirtió a Adán y le dijo, aleluya, ahí en Génesis capítulo 2, verso 16 y 17, gloria al Señor. Allí claramente el Señor, hermanos, aleluya, quería que el hombre, ¿verdad?, se sometiera a su voluntad, pero no lo consiguió. Prefirió esa. ¿Cómo dice? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén, aleluya, porque el día que de él comieres
ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Aleluya. ¿Comió Adán o no comió? Alabado sea el nombre del Señor. Y del día, quiere decir que el día que coma, ese día te mueres. ¿Y se cumplió o no se cumplió? Adán murió ese día. Oiga, pero alguien puede decir, no, pastor, Adán vivió 937 años, creo. O ahora lo vamos a corroborar. Alabado sea el Señor. Sí, pero Dios cumplió. Porque hay que entender que la Biblia dice que un día para el Señor, o 930 y algo de años, dice que un día para el Señor es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Partiendo de esa premisa que para el Señor un día es como 1000 años, o 1000 años también como un día. Miren lo que dice Génesis capítulo 5, verso 5. Allí claramente nos dice, gloria al Señor, los días que vivió Adán. Léalo. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. 930 años. Es decir, le faltaron 70 para completar el día. El día que comas, morirás. Bendito sea el nombre del Señor. Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Ahora, la muerte no estaba en el plan original de Dios para el hombre. Esta entró por causa del pecado. Y entonces, ¿cómo hubiera sido, pastor? ¿Cómo hubiera sido? Aleluya. Y los hombres iban a vivir y el Señor se los iba a llevar vivos para el cielo cuando completaran su ciclo aquí en la tierra. Sencillamente eso. Y eso es lo que creemos de todo corazón. Y si usted no lo cree, fíjese que en el mismo capítulo 5, y acá no tengo anotado precisamente dónde, pero creo que es el 25, donde dice, o 24, gloria al Señor, donde dice ahí en Génesis que hay un hombre que se llamó Enoc, que dice el libro de Judas, porque de Enoc hablan varios libros de la Biblia, y Judas dice Enoc, séptimo de Adán. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Enoc no murió. Aleluya. Hebreos capítulo 11 dice que Enoc fue traspuesto para no ver muerte porque tuvo fe. Aleluya. Y caminó con Dios y sirvió a Dios. Y fue efectivo, aleluya, en el servicio al Señor. Y el Señor dijo, este no va a morir nada. A este me lo traigo vivo para el cielo. Y le dijo, sube acá. Quiere decir que Dios mostró que esa era su voluntad. Transformar y arrebatar. Hubo otro hombre en la Escritura que también se lo llevó Dios, sin pasar precisamente por el campo de la muerte o el valle de la muerte. Y este es Elías, ahí en el libro segundo de Reyes, el capítulo 2. Ahí leemos que el profeta Elías, al igual que Enoc, fue arrebatado. ¿Podemos leerlo? Ahí dice, aconteció que cuando quiso Jehová. Y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Aleluya. Y se lo llevó vivo para el cielo. Alabado sea el Señor. Quiere decir que Dios, ahora Elías venía de Gilgal juntamente con Eliseo, hermanos, y ahí ustedes saben que Eliseo dijo, yo no me aparto, yo quiero verte, bueno, si me vienes cuando me vaya, gloria al Señor, te será hecho eso de ser lleno con una doble porción del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria a Dios. Entonces,
Con Elías, Dios confirma en boca de dos testigos que su voluntad era esa para con los hombres. Si el pecado no hubiera entrado en acción, los hombres vivirían y serían arrebatados. Pero Adán perdió esa bendición a causa, hermanos míos, de haber obedecido al padre de la mentira, ¿verdad? Y pecar contra Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces, ahora Dios tiene que mostrarle que esa era su voluntad. Y en estos dos testigos claramente se visualiza que Él habría de levantar a la gente que camina con Él, que anda con Él, que es limpia. Alabado sea el Señor. Y mire lo que dice, gloria al nombre de Jesús. Porque el Señor, aleluya, el Señor Jesucristo, que la Biblia dice que Él fue el segundo Adán. Lea Romanos capítulo 5, en su casa, por favor. Aleluya. Romanos capítulo 5 en adelante, ahí te habla del segundo Adán, que es Cristo. Todo lo que el primer Adán perdió, el segundo Adán lo recuperó. Lo recuperó y lo creo con toda mi alma, lo creo. Y el mensaje de la iglesia primitiva tenía que ver con el arrebatamiento de los creyentes que creen en Él. Sea bendito el nombre. Dios va a cumplir su propósito original. Entonces, todo lo que no pudo hacer con la humanidad, que en Adán fracasamos, todos los que son de Cristo van a experimentar esta victoria gloriosa. Filipenses capítulo 3, verso 21. Ahí la Biblia habla que cuando el Señor haga esa obra, hace dos cosas. Jesús transformará, dice, el cuerpo de la humillación nuestra. Aleluya. Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito por el cual el Señor nos llama. Transformar este cuerpo de humillación nuestra en un cuerpo que sea semejante al de la gloria suya. Cristo viene. Dije, Cristo viene. Hermanos, pero hasta que ese momento de ir con el Señor se lleve a cabo, y para poder ir con el Señor, los que se van con Él son los que hacen su voluntad. Quiero que se entienda esto. Hay gente que no le preocupa la voluntad de Dios, ni siquiera ora para conocerla. ¿Cómo irás con el Señor? Porque esto no es mental. La voluntad de Dios no es un conocimiento mental, es una acción práctica. Puedo preguntarte de corazón, ¿te importa la voluntad de Dios? Músicos, ¿les importa la voluntad de Dios o les importa tocar? Hermanos, que cantamos, que adoramos, que predicamos, ¿nos importa la voluntad de Dios? ¿O nos importa sencillamente hacer lo que tenemos que hacer? Que Dios nos ayude, que el Señor nos ayude. Dije que lo que el primer Adán perdió por causa de su desobediencia, y la Biblia dice allí, creo que es en Romanos 5, dice que en Adán todos nosotros, todos los que hemos nacido, aleluya, en Adán, y todos nosotros hemos nacido en esa naturaleza, fuimos constituidos pecadores. Es decir, nuestra constitución es el pecado.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero vino un segundo Adán que no fracasó, que está aquí en esta noche, que se llama Cristo, que vino a limpiar, que vino a perdonar, que vino a justificar, que vino a transformar y a elevar a su pueblo a la dimensión que inicialmente Adán perdió. ¿Cuántos me están escuchando? Cristo lo recuperó a través de su obediencia, de su sumisión. Obediencia que lo siguió todos los días de su vida hasta la misma muerte. Y no cualquier muerte, y muerte de cruz, dice la Biblia. Entonces, el Señor Jesucristo durante toda su vida, busca San Juan capítulo 4, verso 34, el Señor, aleluya, hablaba durante toda su vida terrenal, una y otra vez. Él decía que había venido para hacer la voluntad del Padre. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice ahí en San Juan 4, 34. Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Escuchen, quiero que se entienda esto. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Entendamos esto. La voluntad de Dios no es mental, no es de un conocimiento, es de hacer. Es de hacer. Mi comida es que haga, no que sepa, es que haga la voluntad de mi Padre. Oh, gloria al nombre del Señor. Ahí en el capítulo 5, en el que sigue, no tengo el versículo exactamente, pero el Señor dice: no puedo hacer yo nada. Creo que es el 20 y pico por ahí. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Alabado sea el Señor. 22, 23. Va. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Dice: no puedo hacer. Miren las palabras. Nada, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Aleluya. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por si no lo saben, la del Padre. Demos la gloria, démosle gloria. Démosle honra al Señor. La voluntad de Dios hay que hacerla, no es mental, no es conocimiento. Algunos se llenan de conocimiento, pero no hacen nada. Dios mío, que Dios nos ayude. Mire, la pasión, el eje motriz que direccionó la vida de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Era hacer la voluntad de su Padre. Inclusive en aquella misma hora, cruel hora, que no hace falta que la busquemos porque ustedes lo saben de memoria, aleluya, allí en el huerto de Getsemaní, a horas de estar crucificado y culminar su carrera terrenal en victoria. Ahí mismo el Señor hizo la siguiente oración y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria, denle gloria. Démosle gloria al Señor. Démosle gloria al Señor, hermanos. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versos 7
yo lo voy a decir de memoria, creo que lo sé de memoria, solo buscaba, por si me equivoco, corregirme, para no estar incurriendo en error en su palabra. Pero la Biblia dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas a quien podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8. Y aunque era hijo, la palabra hijo está con mayúscula. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga, Cristo no trajo la obediencia del cielo. Él la aprendió. ¿Y cómo la aprendió? Por lo que padeció. Un predicador una vez dijo, yo tengo una pregunta que nunca la puedo terminar de entender. Y dicen, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los creyentes? Bueno, si no leyó este texto. Aleluya. Los padecimientos de los creyentes es para aprender obediencia. Por eso el diablo se inventa una religión que dice, pare de sufrir. Para que nunca obedezcas. Sea bendito el nombre. Porque la única forma de obedecer es a través del padecimiento, del sufrimiento. Pero quiero que me escuche algo, no se confunda. Porque no es sufrir por sufrir. Acá no es cuestión del padecimiento en sí. Porque hay gente que padece mucho, pero el fruto de la obediencia no aparece. No aparece. ¿Se da cuenta? Gloria al nombre del Señor. Y entonces, ¿de qué sirve sufrir? Aleluya. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis, dice Pedro, ¿qué hacéis de más? Pero cuando uno tiene, aleluya, la obediencia, a pesar de prendida en Cristo, porque nosotros recibimos de Él, porque ahora estamos en Él, aleluya, dice, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y a su nombre. Oh, gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor Jesús siempre buscó solamente la voluntad de su Padre Celestial. Hay palabras muy claras e inequívocas que nadie podrá interpretar otra cosa. Aleluya. Por ejemplo, San Mateo capítulo 7, verso 21. No todo el que me dice, vamos, aleluya. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Se da cuenta que la voluntad de Dios no es mental? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso los creyentes debieran llamarnos hacedores de la voluntad de Dios. No sería bueno que nos digan, este es creyente. No, mejor sería, este es obediente. Porque la obediencia es acción. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, ser obediente es hacer la voluntad de Dios hasta en los detalles más pequeños. Hay que tener temor de Dios. Fíjense ustedes que Cristo, cuando Él pidió que se haga la voluntad del Padre, Él sabía que tenía que dar la vida a la cruz, sí lo sabía. O sea, sabía eso de antemano. Ya inclusive lo había profetizado, se lo había enseñado a sus discípulos. Pero cuando estaba en el huerto de Getsemaní, Él no quería dar un paso antes ni después.
Él quería que la voluntad de Dios sea hecha. Y no priorizó su sacrificio en la cruz más que la voluntad de Dios. Porque la cruz no es más importante que la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es absoluta, es soberana, es la que hay que hacer. Y si incluye la cruz, amén, así sea. Y Cristo quería tener esa seguridad, porque Él tiene que hacer la voluntad de Dios. Por eso Él no oró, bueno, quiero morir en la cruz, quiero morir en la cruz. No era ningún masoquista el Señor. No, hágase tu voluntad. Ay, qué lindo, hermanos. Y la Biblia dice que fue el único lugar donde Él transpiró como gotas de sangre. ¿Sabe por qué? Para conocer la voluntad de Dios. Y la pregunta que ya algunos la están teniendo. Y yo que no oro y sigo viviendo. Y tomo mis medidas, armo, desarmo, dejo, no dejo. Creemos que la vida es cualquier cosa. Por eso vivimos a los tumbos de fracaso en fracaso. Hermano mío, ¿usted cree que esa es la voluntad de Dios viviendo? Hermano, hay que arrepentirse de verdad. Hay que convertirse de todo corazón. Hay que anhelar que Dios haga su voluntad en mí. A Él sea la gloria. Es su hermano, aleluya. Cuando uno es bendecido, cuando uno es dotado de unción, de autoridad, aleluya, y esta como resultado de hacer la voluntad de Dios, nunca te vas a volver arrogante ni soberbio. Cuando uno se vuelve arrogante y soberbio, hermanos, por más dones, unciones y manifestaciones, etcétera, etcétera, no hay allí posibilidad de que la voluntad de Dios sea hecha en forma perfecta en ese varón. Porque no se crea, aleluya, que por la unción, por las señales, por los milagros, está todo aprobado. ¿Acaso no dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre? Escuche, no hicimos. Hey, le están diciendo al Señor en la cara. Esa gente no estaba mintiendo, pero aún en sus declaraciones estaban mostrando lo que ellos hicieron. No hicimos muchos milagros en tu nombre. A ver, o sea, lo hicieron ellos en el nombre del Señor. Todo giraba en ellos. Y el Señor dice, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Entienda que todo aquel que se desprende de la voluntad de Dios para ejercer la suya, aun cuando Dios pueda inclusive hacer milagros, eso no significa que la persona esté aprobada. El gran problema es que la persona se la cree, que es Él, se confunde, pero el Señor dice, el confundido eres tú. Yo no estoy confundido, yo no sé quién tú eres, porque nunca te interesó mi voluntad. Ay, que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Entonces la tragedia de muchos cristianos, muchos creyentes, consiste en que aseveran conocer al Señor, aleluya, y hasta, ¿cómo puedo explicar? Hasta ciertamente pueden hasta susurrar una oración, pero no tienen la más mínima convicción, ni dedicación, ni esperan que el Señor les haga. Que Dios nos ayude. Entonces es ahí donde imponen sus propias ideas, toman sus propias decisiones. Bendito sea el Señor. Y el Señor dice que eso es una hipocresía, ¿verdad? Porque nunca hicieron la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es verbal, es una acción concreta.
Voy a terminar con esto. Tendría mucho más, pero sé que la hora ha avanzado y no quiero hacer gravoso con los hermanos. Pero fíjese lo que dice San Lucas, conocidísimo texto, San Lucas capítulo 6, verso 46. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aleluya. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? No hacéis mi voluntad. O sea, yo soy el Señor, pero ustedes hacen lo que quieran. Yo soy el Señor nominal para ustedes. Pero a la hora de accionar, ustedes hacen su voluntad y no la mía. Aleluya, aleluya. Por eso, todo aquel que ya ha creído en el Señor y no se ha bautizado todavía, por ejemplo, usted no está haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué está esperando? Si el Señor dijo, el que creyere, ¿cuántos creen? ¿Cuántos creyeron? Y fuere bautizado, ¿por qué no se bautiza? No le estás creyendo entonces. No, sí creo. No estás creyendo. Porque si creyera, ya te hubieras bautizado. Ya le hubieras dicho al encargado de obra, al pastor, me quiero bautizar. Bueno, el domingo, si se puede hoy. Aleluya. Como el eunuco que venía, aleluya, funcionario de la reina de Candace, que venía de Jerusalén leyendo la escritura. Y vino Felipe, que Dios se lo puso ahí para predicarle de Cristo y hablarle que hay que bautizarse. Y él le dice, acá hay agua. Aleluya. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí en el acto. Y si cree de todo corazón, bien puede. Creo que Jesucristo es el Señor. E hizo la voluntad del Señor. Porque la voluntad del Señor hay que hacerla, no es mental. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? No recuerdo la cita, pero sí ustedes saben que este pasaje existe. Jesús dijo a los fariseos y saduceos que estaban ahí nunca queriendo aprender de él, pero como el Señor los conoce también, aleluya, y le dice, un padre tenía 2 hijos y vino a uno y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y le dijo, no. Aleluya. Pero después, arrepentido, dice la Biblia, se levantó y fue a trabajar. Gloria al Señor. Y fue al otro hijo y le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Sí, padre, quédese tranquilo, voy. Y no fue. Y el Señor le dijo, ¿quién de los 2, escuche, hizo? La voluntad de Dios se hace. ¿Quién de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Vamos, le preguntó a los fariseos. Respondan. Ustedes no son fariseos, por eso no hablan. Aleluya. Respondan ustedes, no fariseos. ¿Quién de los 2 le parece que hizo la voluntad del Padre? El primero. Y los fariseos respondieron igual que ustedes. Pienso que el primero. Muy bien, respondieron bien. Y yo os digo que las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. Porque ustedes creen que hacen la voluntad del Padre y ustedes no hacen nada. Pero las rameras, los publicanos, se arrepienten. No quieren, pero cuando se entregan a Cristo se arrepienten y hacen. Póngase en pie, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, no todo el que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Escuche, escuche. Los que hacen la voluntad de mi Padre. Debemos tener esta pasión que gobernó la vida de Cristo, de hacer la voluntad del Padre hasta que Él nos llame, hasta que Él venga. Porque ¿sabe lo que Cristo va a hacer? Cristo va a arrebatar a su pueblo. Gloria a Dios. Dije, Cristo va a arrebatar a su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo nunca esperaba morir. Y todos sabemos que él murió. Pero él nunca esperaba morir. Él esperaba que el Señor venga ahí en sus días. Ya. Él lo esperaba todos los días. Y yo me he propuesto también esperarlo todos los días. ¿Vienes hoy? Hoy me voy contigo. Aleluya. El Espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Y el que oiga diga, ven Señor Jesús. Y Pablo decía, no todos vamos a morir, pero sí todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Esto es escatología pura. Profecía pura. Bien delineada, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. El cuerpo de muchos hermanos ha visto la corrupción, aleluya, pero el Señor viene porque Él fue el único que no vio corrupción. ¿Sabe por qué no vio corrupción? Su cuerpo, porque Él con su cuerpo nunca pecó. Gloria a Dios. Aleluya. Pero nuestros hermanos han pecado y nosotros también. Ahora, dice, luego nosotros, dice, escuche la expresión, escuche la conjugación de los verbos. Luego nosotros, los que vivimos, para que quede bien claro, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Él se incluía ahí. Porque Él no lo esperaba ya. Él lo esperaba acá, ahora. El que tiene la venida del Señor por tardanza nunca va a ser la voluntad del Padre. Pero el que Cristo viene ya, viene ya, viene ya. Entonces hará buen negocio en hacer la voluntad de Dios. Oh, gloria al Señor. Y dice la Biblia, y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Quiere decir que todo el propósito original que Adán perdió, en Cristo, en la iglesia, en la esposa del Cordero, nosotros lo recuperamos. Gloria a Dios. Quizás no vamos a morir. Gloria a Dios. Yo creo. Es más, un día le dije, ven Señor, yo quiero estar vivo cuando tú vengas. Porque yo te espero. Gloria a Dios. Todo el que entendió el mensaje. Y tiene que decirle al Señor, Señor, la verdad que nunca me interesó tu voluntad. Jamás transpiré gotas de sangre como Cristo, solo para saber cuál era su voluntad. Hermanos, porque Él mismo lo dijo. Aleluya, mi alma está muy triste. Mi alma está turbada. Aún hasta la muerte. Aleluya. Escuchó todo eso. Pero hágase tu voluntad. Y cuando Él entendió que la cruz
y la voluntad de Dios era una sola cosa, Gloria a Dios. que no eran dos cosas separadas. Entonces dijo, amén, y no oró más. Volvió y lo encontró durmiendo, como siempre, a los discípulos. Y le dice, vamos, levántense, se acerca el que me entrega. Ya no hay más nada que orar. No, vamos a orar. No, ya está. 3 veces vine a pedirle que me ayude y las 3 veces se durmieron. Dios nos libre. Dios nos ayude. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero allí Cristo pudo hacer la voluntad de Dios. Y las primicias de la resurrección se llama Cristo. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Gloria a Dios. Viste que Tesalonicenses dice, hermanos, no se entristezcan como los demás. Primera de Tesalonicenses 4:13 creo que es. Como los demás que no tienen esperanza. Ya. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen? Así también traerá Dios con Jesús, y Jesús viene de arriba, no de abajo. Gloria a Dios. Quiere decir que los que se fueron de Cristo, aunque fueron a un sepulcro y aunque la corrupción ya, aleluya, haya desgastado todo, ellos están allá con Cristo. Y vienen con Cristo. Y vienen con Él. Porque dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. No son todos los muertos, los que durmieron en Él. Vienen con Cristo. Y creo que cuando llegan ahí a cierto sector de las nubes, como que el Señor le dice, vayan y levántense. Aleluya. Al diablo no le va a quedar nada. Job dijo, aún aunque esta mi carne sea deshecha, yo sé que mi Redentor vive. Y con mis ojos lo voy a ver. Mis ojos lo verán. Y no otros. Vive Cristo. Todo el que entiende el mensaje venga y diga, Señor, no me dejes perder tiempo. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Venga, acepta el desafío. Y hable con Dios, hable con Dios, hable con Dios.